Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar de Piscis, y el mundo del espíritu. Piscis es el último signo del zodiaco, un signo muy interesante y quizás no tan bien comprendido, justamente porque tiene como dos ámbitos o dos maneras de manifestación en el mundo. Bueno, yo preparé un PowerPoint para conversar un poquito de todo este tema. Primero hablemos de lo técnico, ¿no? Piscis, como decía, es el último signo del zodiaco. En este año 2023, el Sol ingresa a Piscis el 18 de febrero a las 19 horas 34 minutos y 6 segundos, en hora de Chile, ¿no? Y mm, hora de Chile, sí. Y tenemos entonces de que el 20 de marzo tenemos también la luna nueva de Piscis. Eso siempre es muy interesante. No tenía claro por qué había notado eso, ¿no? Pero tenemos la luna nueva de Piscis. Y eso también es muy interesante, porque la luna nueva marca los inicios de las cosas, inicio de un ciclo. Y dependiendo, ¿no es cierto?, de distintas interpretaciones, ese ciclo podemos hablar del ciclo del mes, que simplemente tiene que ver con cómo las distintas fases de la luna, ¿no? Y también hay otras concepciones, ¿no es cierto?, que hablan de distintos inicios, otros que duran 6 meses, etcétera. Partir con Piscis, ¿no? Eso significa, es un momento, ¿no es cierto?, donde tenemos una entrada a una nueva etapa en la vida, o simplemente en las estaciones del año que nos acompañan. Y en ese acompañamiento nos plantea diferentes ámbitos de los significados de la vida. Y en este caso, Piscis significa un final, el inicio, podríamos decirlo de esta manera, el inicio de un final, justamente porque Piscis es el último signo, antes de que parta el año completo de nuevo, que inicia con Aries en marzo. Entonces, en este inicio de marzo, también eh, siempre un inicio tiene que ver con lo que ocurrió eh, el tiempo anterior, ¿no? Entonces, este signo de Piscis, para mí, con frecuencia lo suelo llamar también como una suerte de signo de espera, un momento, ¿no es cierto?, antes, justo antes de que se inicie un nuevo impulso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Piscis puede hablar de la vida y de la muerte, ¿no? Bueno, Piscis, técnicamente hablando, pertenece a la cruz mutable, ¿no es cierto? Es un signo de movimiento, es un signo de cambio, es un signo, ¿no es cierto?, de adaptación a las nuevas cosas que ocurren. Y en este sentido, al ser un temperamento de agua, habla del mundo interior. Entonces, habla de las emociones, habla de los sentimientos, ¿no? No es lo mismo el sentimiento de algo que el pensamiento de ese mismo algo, por ejemplo. La problemática de Piscis, así en términos muy globales, habla de la existencia espiritual frente a la existencia física. Entonces, el cuestionamiento, las preguntas del signo de Piscis tienen que ver justamente con esto, ¿no? Me pregunto por lo espiritual, y naturalmente, al frente, ¿no es cierto?, tengo al signo de Virgo, que se pregunta lo mismo, pero desde el otro ángulo. ¿Qué es la existencia física frente al mundo espiritual? Eh, las casas con las que se relaciona son las casas 6 y 12. La casa 12 corresponde al signo de Piscis, la casa 6 corresponde al signo de Virgo. Las casas siempre tienen que ver con lo externo al ser humano, es decir, no es externo, me pertenece, ¿no? Pero es el entorno en el que yo me muevo, ¿no? Entonces el entorno está fuera de mí,
pero de alguna manera me pertenece. Y en este sentido hablamos del eje de la existencia. Habla un poco de las preguntas existenciales entonces, ¿no? Y que en el caso de Piscis lo conecta con algo muy profundo, muy interior, y por lo tanto con el espíritu. Se dice que el regente es exotérico, ¿no es cierto? Decir exotérico significa que viene del exterior, y eso implica de que existe uno esotérico que viene del interior o de los aspectos más esotéricos, ¿no? El regente tradicional de Piscis es Júpiter. Casi nadie habla de Júpiter, pero es el regente tradicional, es el regente que le fue asignado en los tiempos antiguos, ¿no? Y Neptuno, cuando fue descubierto recién en 1800 y tanto, 1860 y algo, no me acuerdo bien la fecha, recién desde entonces que Neptuno empieza a actuar en una forma, por así decirlo, más evidente, y se le asigna a, a Piscis, ¿no? Entonces, por eso que podemos decir que tiene dos regentes. Hay una corregencia entre Júpiter y Neptuno. Y luego podemos hablar de un regente esotérico que es Plutón. Y al solo pensar en estos planetas que rigen a Júpiter, a Piscis, perdón, podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que bordean esos aspectos más trascendentes. Por eso que Piscis podemos decir que Piscis es un signo que no es fácil de comprender. El pensamiento semilla, el pensamiento semilla siempre tiene que ver con aspectos de desarrollo. Cuando yo desarrollo Piscis, cuando yo desarrollo un signo, podemos hablar, ¿no es cierto?, de que me confronto con esta frase semilla. Y en este caso particular, dice, abandono el hogar del padre y al regresar salvo. El padre, escrito con mayúscula, naturalmente hace referencia, ¿no es cierto?, a lo que en el mundo cristiano se habla de Dios, Dios Padre, ¿no? Y al regresar salvo. Entonces, por eso que también este es un signo que tiene que ver con la muerte, no necesariamente la muerte física, pero este es como el anhelo de Piscis, de regresar como a ese mundo eh, de lo no terreno, ¿no? El querer muchas veces salirme del mundo terreno y poder estar entonces en contacto directo con el mundo eh, espiritual, el mundo del Padre, ¿no? Es muy bonita esta epístola de Santiago que se pregunta, ¿no? Y es una pregunta muy pisciana. Dice, por ventura, ¿mana la fuente por la misma abertura agua dulce y agua amarga? Preguntas de Piscis. Entonces, en Piscis, el yo interior se prepara para retirarse del mundo. Es el tiempo de la purificación. Eh, ese yo interior que se prepara para retirarse del mundo, también puede hacer referencia, ¿no es cierto?, a la vida de cada ser humano, no solamente a los piscianos, sino los piscianos entendiendo las personas que tienen muchos planetas en Piscis, o tienen el Sol en Piscis, o el ascendente en Piscis, la Luna en Piscis, etcétera. Son planetas importantes o son puntos importantes de la carta natal de cualquier persona, ¿no? Pero también desde otro ángulo tiene que ver con la propia vida de cada ser humano. El momento en que yo he llegado a una cierta edad y me empiezo a preparar, ¿no es cierto?, para retirarme del mundo. Entonces es una pregunta que acompaña a Piscis, de alguna forma, siempre. Pero dice, un pez nada corriente abajo y el otro nada corriente arriba. Entonces, de alguna manera, también habla de esos dos aspectos que están eh,
unidos. Se dice que en Piscis hay un pescadito, ¿no es cierto?, un pez que nada corriente abajo y otro corriente arriba, o, y que están unidos por un hilo. No están separados, están unidos, eso es muy importante. Son como, hay una dualidad, eso es importante en Piscis, hay una dualidad. Por eso que muchas veces en Piscis yo me puedo quedar atrapado por la personalidad o al revés, atrapado por el alma. Es como de repente quiero ser solo uno de los peces. No quiero, el hecho de que estén los dos indica la necesidad de reconocer a ambos. Pero cuando, y esa es parte, ¿no es cierto?, de la complejidad del signo. Pero entonces yo quiero estar en un lugar o estar en el otro. No quiero estar en ambos, porque me causa mucho conflicto. El alma atrapa a la personalidad y ésta se convierte en su sirvienta, es decir, es cuando yo logro hacer ese desarrollo, que no lo logro en los años mozos, sino que en el tiempo, incluyendo a todos los piscianos, ¿no es cierto? Donde intento, ¿no es cierto?, de que mi personalidad mundana sirva al espíritu, sirva al alma, que se convierta en la sirviente del alma. Y eso me puede dar una cierta paz. De lo contrario, nunca tengo paz. O es la personalidad la que ata y captura al alma, es decir, no quiero saber nada del espíritu, me aparto del espíritu, pero hay algo en mí que me está pidiendo ese lugar de nadie, ¿no? Eh, por eso que hablamos de un sufrimiento que sufre eh, Piscis, es una contradicción el que me obliga a escoger. Y como dije antes, en los años mozos me cuesta mucho escoger. Pero con el tiempo, después de haber pasado por distintas experiencias de lo mundano, yo puedo por fin entender que la paz la voy a encontrar cuando yo reconozca el espíritu en mí. Por eso que muchas veces también yo suelo hacer la relación de esa frase semilla que dice, abandono el hogar del padre y al regreso salvo, la historia, por ejemplo, del hijo pródigo, ¿no?, de la Biblia, ¿no?, que habla justamente de este hijo que sale al mundo a dilapidar la fortuna del padre que recibe en vida, la juega, se emborracha, todos los vicios humanos, ¿no? Hasta que en un momento determinado se gastó todo el dinero, se gastó todo y está ahí tirado miserablemente en algún lugar y decide entonces ver si el padre lo puede perdonar y regresa. Pero ese regreso tiene que ver también con un reconocimiento al espíritu. Y por eso que muchas veces tiene que ver con este largo proceso, ¿no es cierto?, de poder darme cuenta de aquello, ¿no? De mi interior, es decir, en otras palabras, de poder reconocer que yo no soy solo, que en mí no solo habita lo físico, sino que hay algo más. Eh, y ese algo más, ¿no es cierto?, es el espíritu. Piscis, en general, Piscis es muy sensible, tiene emociones fuertes y muy profundas, es caviloso e introspectivo, y como dije antes, difícil de entender, ¿no? A partir de lo que he dicho, se va entendiendo el porqué. Cuando hablamos de los peces propiamente tal, que siempre es muy interesante, ¿no es cierto?, tomar en cuenta cuál es el animal, en este caso, que simboliza el signo, los significados del signo. En este caso hablamos de los peces. Y los peces dependen de su ambiente, más que los animales terrestres.
¿no? Depende del ambiente donde se encuentran, el tipo de agua en la que están, el tipo de entorno, y son dependientes de ello. Se dice, bueno, el medio es el agua que los envuelve y los transporta. Siempre están en contacto con su medio. Nunca lo repelen, tienden a reflejar su ambiente, es decir, se confunden con esa agua, ¿no? Se identifican con esa agua. Los piscianos se suelen identificar con los sentimientos de otros. Un pisciano fuerte, digamos, tiende a identificarse y eso lo puede volver un poco loco, ¿no? Bueno, nada muy lejos de su lugar de origen, pero siempre retornan. Se dice que poseen una gran movilidad, nada muy lejos de su lugar de origen, esparciéndose por ríos, mares o lagunas. Pero en la época del desove retornan al punto en que nacieron. Vuelve a hacer esa referencia, ¿no? Vuelvo al hogar del Padre, vuelvo al lugar del cual eh, nací, es decir, donde está mi origen, ¿no? Desde dónde surgí. Y desde el punto de vista espiritual, al mundo del espíritu, ¿no? Eh, Siempre están en busca de algo, no poseen calma ni seguridad interior. Bueno, lo que decía antes, ¿no? Justamente por esta contradicción, esta tremenda contradicción. Como dije antes, este abandono al hogar del Padre y el regreso salvo está muy relacionado con la figura del Cristo. Cristo, ¿no es cierto? Como dije, suele estar representado por Piscis, aunque nace en Capricornio. No hay que olvidarse de eso, ¿no? Bueno, ya hablamos de Capricornio en su momento, pero ¿por qué se relaciona con Piscis? Bueno, muchas veces los pescaditos se relacionan con Piscis, ¿no? Y por eso se hablaba también tanto de la era de Piscis, asociada al nacimiento de Cristo. Eh, entonces, el símbolo tiene que ver justamente con la entrega, la magnanimidad, el amor y la transformación. Ahora, cuando se habla de transformación, no se habla de un simple cambio. La transformación en realidad está mucho más relacionado con metamorfosis, es decir, un cambio total. Por eso cuando se habla del regreso y al regreso salvo, es porque me he transformado en ese proceso. Me voy al mundo, me envicio en el mundo, algo bastante típico de Piscis también, ¿no? El hecho, por ejemplo, de volarse. Y no solamente volarse con alguna droga en particular, sino también con vicios diversos, ¿no? Es decir, me abandono a algo, algo me atrapa del mundo que me vuela de algún modo, que me saca de la realidad. Le cuesta estar en la realidad. La realidad suele ser muy dura. Mientras más pisciano seas, más sensibilidad hay en ti. Y como tiendes siempre a identificarte con aquello que te rodea, entonces tiendes a identificarte con el ambiente en que vives. Podríamos decir también que, por ejemplo, un niño muy pisciano, un niño nacido bajo el signo de Piscis, eh, el entorno debe ser muy cuidado. Siempre debe ser cuidado el entorno de un niño, naturalmente, ¿no? Pero siendo pisciano es como que es más urgente todavía esos cuidados, porque como el niño, el pisciano se tiende a identificar con el entorno, entonces lo hace mucho más vulnerable aún. Eso significa que las experiencias que tenga como niño pueden significar traumas, marcas fuertes, importantes, que luego en su desarrollo, en su adultez, lo pueden llevar por distintos caminos no demasiado fáciles, ¿no? Eh, las cualidades, ¿no es cierto?, de cristiana o crísticas, llamémosle más bien, porque cuando hablo de cristiano no estoy hablando
exclusivamente de la Iglesia Católica. Hay que recordar que cristiano tiene que ver con Cristo, más allá de ciertas reglas o ciertas instituciones, ¿no es cierto?, que de repente quizás se vean a sí mismas como las únicas. Cada una se ve a sí misma como la única, ¿no? Estamos hablando de todo el mundo cristiano. Entonces estamos hablando de Cristo. Podríamos ni siquiera asociarlo a ninguna religión, solo a Cristo. Y las cualidades asociadas a este ser, ¿no? Cualidades que de alguna manera son importantes de desarrollar en esta época, con el ingreso del Sol a Piscis y todo el tiempo que te lleva antes de ese inicio en Aries. Eh, También podemos decir que en esta época que vivimos actualmente, no solamente en este mes, sino que la época en su conjunto, con todas las dificultades que tiene, con todas las dificultades que vivimos, los seres humanos, ¿no es cierto?, que estamos vivos en esta época, de alguna manera también es un recordatorio, ¿no es cierto?, de rescatar nuestros orígenes espirituales. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, de cómo nosotros vemos el mundo, ¿no? Y en este caso hablo de mí en particular, ¿no? Eh, y también de las profundas relaciones, ¿no es cierto?, de la escuela Hoover, internacional del mundo, no solamente la de Chile, sino que la del mundo, eh, que, que parte, ¿no es cierto?, de la concepción de ser humano, constituido por un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿no? Esa es nuestra visión, ¿no?, como astrólogos de la psicología astrológica, nuestra visión de ser humano. Por lo tanto, en lo personal, ¿no es cierto?, a mí me parece que justamente esta es una época de rescatar esos aspectos espirituales en nosotros. ¿Cuáles son los pros y los contras, así en términos muy globales, para Piscis? Bueno, su hábitat no es el mundo y solo quiere escapar. Por eso que hablamos, ¿no es cierto?, de adicciones diversas. Eh, y el problema con las adicciones, cuando estamos hablando, por ejemplo, de drogas de distinto calibre, ¿no? De alguna manera, perdón, el alcohol también, pero también las drogas, ¿no es cierto?, que son medicamentos en verdad, pero que muchas personas hacen un vicio de ellas, ¿no? Entonces no pueden vivir, por ejemplo, es decir, perdón, no pueden dormir si acaso no toman una pastilla para dormir, no pueden descansar si acaso no toman una pastillita, o el mundo se les hace demasiado difícil de vivir, de confrontar, y entonces toman una pastilla, ¿no? O el ruido es demasiado grande y entonces toman una pastilla, y así. Entonces no estamos hablando únicamente de drogas prohibidas, sino que estamos hablando de todo tipo de drogas. Y cuando hablamos de vicios o de adicciones, también podemos hablar, por ejemplo, de la adicción de comprarse ropa o de adicciones, el sexo, por ejemplo, también puede ser una adicción, etcétera. Es decir, las adicciones son múltiples y podríamos hablar largamente respecto de ellas, pero las adicciones en general eh, te sacan del mundo, te sacan de la realidad. La adicción a la televisión, por ejemplo, actualmente, o al internet, o al estar pegado al celular, etcétera. Todo eso podríamos en un momento determinado eh, transformarlo en una adicción. Y las adicciones en general te conectan en cierta medida, comillas, la palabra que utilizaba antes, te vuelan. Y por lo tanto, de alguna manera, también te pueden conectar, te pueden atrapar entidades espirituales del mundo inferior. Y también, ¿no es cierto?, de repente ciertas voladuras, comillas, por favor,
son para conversar estas cosas naturalmente, eh, te pueden conectar, ¿no es cierto?, con algo que tú crees que es muy positivo. Y de repente te envicias con aquello y de repente te transformas en gurú, te transformas, qué sé yo. Y quizás no es tan así. Bueno, como dije antes, todo esto es para discutir largamente. Es muy interesante poder entrar en esto y conversarlo más profundamente. Usualmente Piscis, y todos nosotros, sobre todo en las edades más adultas, mientras más adultos, más cercanos a lo pisciano estamos, ¿no? Hay una necesidad de soledad y de contactarte, por lo tanto, retirarte del contacto con el mundo para poder conservar tu equilibrio. De manera tal que Piscis en particular, de cualquier edad, y nosotros los que empezamos a ser más viejitos, necesitamos contactar con nosotros mismos. Y para eso necesitamos retirarnos con el fin de encontrar un equilibrio entre el pececito de arriba y el pececito de abajo, el pececito que va en una dirección y el pececito que va en la otra. Necesitamos equilibrarnos. En términos generales podemos decir que todo lo que tenga que renovarse deberá volver a su origen. Contactar con la fuente más profunda, ¿no? Normalmente, si podemos conectar con el ser interior, como Piscis, podemos ser capaces de grandes realizaciones, mucho más que si buscamos olvidar ese anhelo interno que tenemos, ¿no? En Piscis muchas veces puede haber un sentimiento de no valía y de que no hacen lo suficiente. Se dice también muchas veces que Piscis es el signo más pasivo del horóscopo. De los 12 signos zodiacales, es el más pasivo, es más contemplativo. Pero en esa contemplación, al conectar con lo más profundo de sí, por un lado, y para hacer esa conexión necesitan de esa soledad, de retirarse, pueden ser capaces, ¿no es cierto?, de esa gran realización, porque necesitan llegar hasta lo más profundo, hasta el pez, ¿no es cierto?, que nada en las aguas más profundas. Otro aspecto de Piscis es que, como tienen que ver con esta cosa tan alta, con esta, comillas, voladura, no se ocupa mucho del cuerpo. Eh, y al no ocuparse del cuerpo, como que el cuerpo no importa, volvemos a los vicios, pueden convertir el templo en una taberna. Y eso, lamentablemente, causa más sufrimiento que otra cosa, porque el anhelo en ellos está de este mundo superior, ¿no? Entonces, al no importarte el cuerpo, eh, eh, no lo cuidas. Entonces, en Piscis muchas veces, así en términos muy generales, por favor, no quiero apuntar a nadie, de repente cuando estás deprimido, por ejemplo, pues todo el mundo puede estar deprimido en un momento determinado y los Piscis también tienen esa tendencia. Pueden ser momentos en sus vidas que simplemente no se ocupan para nada del cuerpo. Entonces pueden no bañarse, pueden tirarse en la cama y no despertar, no querer despertar por mucho tiempo. Y en ese sentido pueden descuidar, pueden comer cualquier cosa, pueden... Entonces hay una necesidad de poner atención. No necesitan volverse completamente, no sé, taurinos, ¿no? Metidos en el cuerpo y solo cuerpo, ¿no? Bueno, no digo que los taurinos solo se ocupen de eso, pero hay una tendencia. Eh,
necesitan poner atención en esas cosas en las que no se ocupan lo suficiente. Dentro de los piscianos nos podemos encontrar con grandes músicos y grandes médicos, justamente por esa comprensión del ser humano. Pero a un pisciano le viene muy bien la música, ¿no? Y compenetrarse con ella porque les puede ayudar justamente a ese equilibrio. Y como médicos pueden ser muy buenos en términos también de esa identificación con el dolor del otro. Y al identificarse con el dolor del otro, pueden comprenderlo y pueden entonces comprender mejor al enfermo. El enfermo se va a sentir más cómodo con este médico pisciano que no solamente lo mira como un cuerpo, sino que observa su espíritu. El desarrollo de un pisciano puede ser maravilloso. Y finalmente, para terminar, hay una cosa que en general eh, Piscis tiene que ver con los pies. Es decir, todos los signos zodiacales, ¿no es cierto?, se asocian a una parte del cuerpo. Aries con la cabeza, y ahí va bajando, va dando la vuelta completa y llega a Piscis, que serían los pies. Y es curioso, porque los pies, es decir, un ser humano que no tiene pies, eh, tiene varias dificultades, porque los pies se asocian a todo el cuerpo. Es decir, piensen ustedes que, bueno, esto que tengo escrito ahí entre comillas, lo saqué de internet, de una página asociada a la medicina. No, no, nada de cosas esotéricas o astrología, no, asociada a la medicina. Es curioso que buscando así, a vuelo pájaro, claro, una relación de Piscis con los pies, es muy poco lo que se encuentra, son muy pocos los que se ocupan, así en términos muy generales, ¿no? De este aspecto fundamental para terminar de entender a Piscis, que son los pies. Dice, la principal función del pie humano es servir de base, de soporte, sostén y equilibrio para todo el organismo. Los pies participan en el mantenimiento de la posición erguida, al caminar y al adoptar otras posiciones, como sentarnos o ponernos de pie. Es decir, primero que los pies sostienen a toda la estructura del cuerpo, ¿no? Te mantienen equilibrio. Cuando una persona tiene algún problema en los pies, y los Piscis pueden tener problemas en los pies de distinto tipo, les cuesta, ¿no es cierto?, el equilibrio. Nos cuesta el equilibrio cuando tenemos problemas en los pies. Y el equilibrio es fundamental para poder caminar, correr, movernos en general, a estar erguidos. Y estar erguidos tiene que ver con la individualidad. Si el pie me flaquea, no puedo estar completamente erguido y por lo tanto puedo tener problemas con los temas de individuación, de individualidad, de ser un ser por derecho propio, ¿no? Y esto es muy importante en esta época, el tema, ¿no es cierto?, de los procesos de individuación, de ser realmente yo, ¿no?, de tener un yo fuerte. Entonces esto nos está diciendo también que de alguna manera Piscis es fundamental para este proceso de individuación, que justamente tiene que ver con hacer el equilibrio entre el mundo físico y el mundo espiritual. Los mundos que están más en la profundidad, aquello que es intangible, que no se puede tocar, pero que sin embargo puede significar el sentido de mi propia vida. ¿Cuál es el sentido que tiene mi vida? Tiene que ver con lo económico, tiene que ver con ganar dinero para poder estar bien. ¿Qué pasa cuando tengo mucho dinero y no estoy bien? ¿No? O que cuido demasiado mis posesiones materiales. No tengo tiempo para ocuparme de cosas profundas, puedo sentir vacíos, etc. Entonces aquí hay un tema que tiene que ver con los procesos de conocimiento, de autoconocimiento, de procesos de desarrollo del ser humano.
El hecho de la posición erguida nos distingue como seres humanos. Ningún animal puede estar completamente erguido. Muchos lo intentan, como por ejemplo los monos, ¿no es cierto?, que son lo más cercano aparentemente al ser humano. Pero si ustedes se fijan, la cabeza no la logran tener completamente erguida, porque hay algo aquí en el cuello que no tienen, ¿no? Y por lo tanto no pueden mantenerse completamente erguidos. Siempre tienen una mirada hacia abajo, ¿no? Eh, Otro tema que encontré en internet relacionado con los pies, dice, la reflexología podal promete aliviar, decía en un texto por ahí, cualquier dolencia a través de la estimulación de los pies. Se basa, decía ahí, en la creencia de que en las más de 7.000 terminaciones nerviosas de nuestros pies se encuentra reflejado todo el organismo. Esto está sacado de ahí, ¿no? Ahora, en lo personal, no creo que solo sea una creencia, entre comillas, ¿no? Sino que realmente hay un estudio profundo. Los chinos tienen un estudio profundo sobre los pies y, y todas las terminaciones, ¿no? Y que ese trabajo que hacen con los pies, ¿no es cierto?, te puede ayudar a equilibrar el cuerpo completo. Cada parte ahí se relaciona con distintos órganos del ser humano, etcétera. Entonces el tema de los pies es muy interesante, ¿no? Realmente en esta conversación que estoy teniendo sola prácticamente, porque tengo que decirlo, aprovecho de explicar de que en febrero estamos todos de vacaciones en Chile y yo también. Por lo tanto, esto está preparado eh, para entregarse el día 18 de febrero, que es el día, ¿no es cierto?, que hace el ingreso del Sol a Piscis. Pero lamentablemente no tenemos mucha compañía, porque, porque no está en vivo. Lo lamento, pero es así, ¿no? En Piscis nos toca febrero. Y como dije antes, estamos todos de vacaciones. Pero esto se puede dejar como muy interesante. Si alguno de ustedes está interesado en conversar más al respecto, puede dejar las preguntas acá en el YouTube y veremos, ¿no es cierto?, de contestar a ellas, ¿no? Y quizás armar una conversación ahí. Así que, por favor, eh, cuenten, escriban sobre sus inquietudes. Entonces, para terminar, podemos decir que los pies llevan todo el peso del cuerpo. De alguna manera, entonces, hay una relación con Piscis y llevar todo el peso del cuerpo. Quizás por eso le pesa tanto, ¿no? Y quizás por eso se quiere evadir muchas veces o poner en contacto con este ser interior, con el espíritu. Te ponen en contacto directo con la tierra, apuntan a la tierra, mientras que la cabeza apunta al cielo, ¿no? Entonces también de alguna manera este tema de ponerte en contacto con la tierra, podríamos decir que a Piscis podría ayudarlo muchísimo el hecho de ponerse en contacto con su signo opuesto. El signo opuesto, ¿no es cierto?, que es, voy a dejar de compartir, el signo opuesto que es Virgo. En ese eje eh, Piscis-Virgo hay una enseñanza para ambos signos. Y en el caso particular entonces de Piscis, es recoger lo que Virgo tiene para entregarle. Les doy muchas gracias a todos ustedes por escucharme, por haber llegado hasta aquí y los invito a los siguientes conversatorios que sí van a ser con público, en una audiencia abierta para todo aquel que quiera participar y conversar directamente con nosotros.